reflexión. Entonces vamos a iniciar con una oración. Voy a pedirle el favor a nuestra hermana Abigail que ella nos dirija en esta oración de inicio y posterior a esa oración le voy a pedir el favor a nuestro hermano Ángel con la hermana Milena, que se encuentran ya ahí listos, para que cantemos unas alabanzas al Señor. Amén. Y vayamos entrando entonces en esta reflexión que traemos el día de hoy, una enseñanza un poco diferente, pero que también es de la palabra del Señor. Entonces vamos a iniciar. Voy a pedir el favor a nuestra hermana Abigail para que ella nos dirija en esta oración. Amén, amén. Amén. Dios le bendiga a todos los hermanos que se han ido conectando en estos minutos. Les saludamos en el nombre del Señor Jesús. Es un gusto para nosotros saber que todos están bien, que se vuelven a sintonizar nuevamente en este servicio dirigido por el Comité de los Jóvenes. Entonces vamos a hacer esta oración para que el Señor se mueva en medio de todos estos momentos que vamos a tener, no solo de enseñanza, sino también de cánticos, de oraciones, que cada uno de ellos es muy importante y muy valioso. Amén. Entonces vamos a colocarnos en las manos del Señor para que sea Él hablándonos y enseñándonos en todo este tiempo que vamos a estar conectados. Amén. Señor Jesús, oh Dios de la gloria, en esta hora te damos las gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das, oh Cristo de la gloria, de estar nuevamente aquí conectados por estas herramientas, Señor, por este medio. Gracias, Señor, porque son espacios donde podemos disfrutar de tu presencia, donde podemos acercarnos delante de ti, donde podemos expresar nuestras necesidades, peticiones, rendirnos delante de tu presencia, Señor, buscar tu rostro, que es lo más importante, Señor, y también recibir palabra de parte tuya, Señor. Te pedimos que seas tú obrando en este tiempo que vamos a estar compartiendo. Habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, y permítenos deleitarnos en tu presencia, oh Dios. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Hermanos, Dios les bendiga. Sean Amén. todos bienvenidos a nuestro culto. Amén. Vamos a sacar unos momentos, este espacio para alabar y glorificar el nombre del Señor Jesús. Lo invito para que desde su casa cierre sus ojos y le cante de corazón a nuestro Salvador. Amén. Un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría. ¿Quieres estarle bien el culto? Lo que tenga que pasar, lo que tenga Lidia, que ¿quieres estar en el culto? esperar. Ahorita. Pastor. De tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti, tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti, tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor Jesús.
otra vez. Un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor Jesús. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor Jesús. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Oh, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con
razón por la que vivo es por ti. Toda mi vida está en ti. Todos mis sueños están en ti. Todo lo que soy y lo que espero ser estar en la presencia de Jesús. Toda mi vida está en ti. Todos mis sueños están en ti. Todo lo que soy y lo que espero ser están en la presencia de Jesús. Están en la presencia de Jesús. Él es mi paz. Él ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. Él es mi paz. Él ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. Otra vez. Él es mi paz. Él ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. Y echo toda mi ansiedad sobre él, porque él cuida de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Y echo toda mi ansiedad sobre él, porque él cuida de mí. Él es mi paz. Él En mi paz. es mi paz. Amén. Gloria a Hermano Dios. Miguel puede continuar. Dios les Amén. bendiga. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, hermanos, vamos a leer una porción de la palabra del Señor en el libro de los Salmos, el capítulo 19. Libro de los Salmos, el capítulo 19. Vamos a leer 4 versos de este pasaje en el nombre del Señor, mientras los hermanos se ubican. Libro de los Salmos, el capítulo 19. Vamos a leer del verso 7 al verso 10. 4 versos de la palabra del Señor. Y bueno, seguir dándole pues las gracias al Señor por permitirnos estar acá, y a todos los hermanos que se están conectando, un abrazo fraternal en el nombre del Señor. Nos alegra tenerles aquí en Amén. esta hora para estudiar la palabra del Señor y meditar en ella. Amén. Entonces vamos a leer en el libro de los Salmos, el capítulo 19, desde el verso 7 hasta el verso 10. Amén. Dice así Amén. la palabra del Señor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El Amén. testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos,
que alegran el corazón. el corazón. El precepto de Jehová Es puro. es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios De Jehová. de Jehová son verdad, todos justos. Vamos a leerlo una vez más. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Me llama la atención este verso. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, hermanos, vamos entonces a orar para que el Señor nos hable en esta tarde. Vamos a entrar de una vez en la meditación de la palabra del Señor y luego, finalizando la enseñanza, estaremos orando por las peticiones y por los jóvenes y haremos otras oraciones, pero vamos a iniciar con la enseñanza en el nombre del Señor. Enseñanza que está en el nombre del Señor Jesucristo, y entonces vamos a pedirle favor a nuestra hermana Ana Milena, que se encuentra allí, para que ella nos dirija en esta oración en el nombre del Señor, que sea el Señor hablándonos por medio de su palabra en esta hora. Amén. Amén, amén. Amén. Bueno, vamos a orar para que Dios nos sea hablando en esta noche. Amén. Soberano Rey, Padre Celestial, estamos delante de tu presencia en esta noche, Señor, pidiéndote que tú seas hablando, Señor. Habla cada una de nuestras vidas, Señor Jesús. Pedimos, Señor, que seas tú, Señor, dirigiendo este servicio. Que seas tú, Señor, colocando en nuestros corazones y en nuestras mentes únicamente tu palabra, para que podamos, Señor, ser guiados. Unge a la persona en la cual está disponible para háblanos a través de este testimonio. En tu santo y poderoso nombre, Señor, te damos. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, vamos entonces a entrar en la meditación de la palabra del Señor en esta hora. Lo prometido es deuda, como le hemos venido pues indicando por medio de los grupos de WhatsApp que tenemos aquí en nuestra congregación. Pues el objetivo de hoy es meditar en un versículo muy conocido por todos los estudiosos y los lectores de la palabra, y aún de pronto los que no son estudiosos. Este salmo, bueno, ya dije que era un salmo, es muy conocido por todos. Entonces vamos a meditar en ella y vamos a hacerlo desde los idiomas originales de la Biblia. Amén. Quisiera compartirles aquí mi pantalla, donde voy a estar llevando la enseñanza. Amén. Y voy a colocar aquí en la vista, vamos a colocarla en vista lectura. Amén. Para que veamos entonces y meditemos un poquito en la palabra del Señor. Yo quiero, antes que nada, hermanos, comentarles bueno, ciertas aclaraciones que en este punto quisiera darles. Anteriormente, pues, en otras enseñanzas que hemos hecho por la gracia del Señor y con la ayuda de Dios, no las he hecho, pero quisiera que en esta hora sí hacerlas, porque vamos a tocar un tema que tiene que ver con el idioma en los que fueron escritas las escrituras, en este caso el hebreo. Y quiero decirles, hermanos, que, bueno, para mí es un privilegio que el Señor me ha dado, porque me ha permitido hacer algunos estudios acerca de esto, y esos estudios han estado orientados o han venido orientados por el Instituto Bíblico Pentecostal, quien es nuestro órgano, nuestra autoridad en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, en todos estos temas de estudios. Amén. Entonces, gracias al Señor que me ha permitido tener estas enseñanzas. Yo, por ejemplo, soy egresado del Instituto Bíblico Pentecostal por la gracia de Dios, y también soy acreditado por el instituto como docente. No soy docente en una clase actualmente, pero estoy avalado por el instituto para dar clases
Entonces, eso es bueno saberlo porque esta enseñanza que vamos a tener son enseñanzas orientadas por el instituto y no son enseñanzas, digamos, traídos de otros lugares o por otros temas, sino que son temas que vienen de nuestra iglesia, de nuestra congregación. Eso como para darles esa tranquilidad y esa tranquilidad y esa parte de responsabilidad también de que enseñar, digamos, esto es también con responsabilidad. Amén. Porque pues de pronto, pues alguna cosa que se diga puede de pronto no tener la recepción que se quiere, porque pues de todas formas estamos utilizando lenguajes humanos y no siempre lo que uno quiere decir es lo que el receptor interpreta y recibe. Entonces, bueno, con esa excepción y con esa aclaración quisiera empezar entonces esta enseñanza en el nombre del Señor Jesús. Por otro lado, hermanos, decirles también otra aclaración muy pequeña y muy breve en lo que tiene que ver con los idiomas de la Biblia, en este caso el hebreo, porque hay muchas corrientes actualmente con las que tenemos que tener mucho cuidado. Y bueno, actualmente y desde toda la historia, en la Biblia también aparecen esas corrientes, algunas corrientes en las que, por ejemplo, dicen que el lenguaje, en este caso el hebreo, el idioma hebreo es el idioma sagrado. Por ejemplo, yo me he encontrado por ahí con algunos videos que dicen que el idioma hebreo, por ejemplo, en la oración en hebreo, por ejemplo, había un video que decía el poder de orar en hebreo. Y bueno, pues no tienen fundamento porque pues de todas formas el hebreo es un idioma como cualquier otro. Simplemente que fue el idioma en el que fue escrito la Biblia y nos da cierta orientación a hacer un estudio de los idiomas originales, nos da más claridad, nos da más, nos profundiza un poco más en el estudio que estamos haciendo. Y yo, por ejemplo, ya tengo año y medio estudiando este idioma en el Instituto Bíblico y quisiera compartirles algo de lo que el Señor me ha enseñado a través de este idioma. Pero de todas formas, como decía el salmo que leímos ahorita, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Si usted no sabe nada de esto, hermano, de pronto no vaya a pensar que si porque no sabe algún idioma o este tema que vamos a tratar, no es tan importante como estar en el Señor, conocer, serle fiel, estar ahí, ser perseverante en su palabra, ser obediente a la palabra del Señor. Todo eso es relevante. Y esto que vamos a ver son cosas plus. No crea que porque no las conoce no va a estar en cierto nivel o en otro nivel. No, 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 para nada. Simplemente son estudios que nos abren un poquito el entendimiento, pero si nosotros somos fieles a la palabra del Señor, vivimos en santidad, vivimos para agradarle a Él, tenemos una vida de agrado hacia el Señor, tenga plena confianza, hermano, de que así es como el Señor quiere que vivamos y vivamos para Él y por Él, ¿verdad? Así como lo dice la palabra del Señor. Entonces, porque hay muchas corrientes, como lo decía ahorita, de pronto están algunas personas que dicen que la ley mesiánica, que si se cumple, que no se cumple. Hermano, nosotros somos la iglesia del Señor. El Señor a nosotros nos ha comprado con su sangre preciosa. Y ese es el privilegio más grande que puede haber. Está el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tiene sus promesas con el Señor y es otro tema. Nosotros somos los que hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Somos parte de la iglesia del Señor que Él ha comprado con su sangre preciosa. Y tenemos preciosas promesas en Cristo. Amén. Entonces, bueno, no estamos, creo yo, en el mejor lugar, en la iglesia del Señor. Tenemos preciosas promesas en Él y no somos menores que ninguno, por el contrario, estamos en lugares celestiales. Dice la palabra del Señor que Él nos ha cambiado del lugar donde estábamos y nos ha colocado en lugares celestiales con Él. Entonces, hermano, aclarados estos puntos, vamos entonces a tener esta enseñanza en el nombre del Señor. Entonces, bueno, este es el versículo que les quería compartir en esta hora. Vamos a, entre todos, a estudiarlo y a tener una enseñanza en el nombre de Jesús. Perdón. Bueno, entonces,
Bueno, primero algunas también otras aclaraciones aquí en cuanto al hebreo. Este idioma, por ejemplo, se escribe de derecha a izquierda, se lee de derecha a izquierda. Nosotros en español lo leemos de izquierda a derecha, ¿cierto? Pero aquí este idioma lo vamos a leer de derecha a izquierda. Entonces aquí tenemos las consonantes del idioma hebreo. En primer lugar, decirles, hermano, que originalmente el hebreo no tenía vocales. Este que vemos aquí son consonantes. Si usted ve, por ejemplo, en el Salmo 119, se encuentran allí todas las consonantes del alfabeto hebreo, que son 22. Se llama el Aleph Bet. Si usted mira ahí el Salmo 119, cada una de las porciones de ese salmo, que son conjuntos de 8 versículos, están allí la forma como se lee cada una de estas consonantes que conforman el alfabeto hebreo. Entonces, esto que vemos aquí son consonantes y aquí no vemos vocales. El alfabeto, el idioma hebreo no tiene originalmente vocales. Posteriormente fue que le agregaron esas vocales un grupo de estudiosos, personas que querían preservar, digámoslo así, el idioma, le agregaron los vocales para orientar y para facilitar la lectura. Actualmente el idioma hebreo actual, el contemporáneo, tampoco tiene vocales. Las vocales las utilizan para enseñarle a los niños en las escuelas cómo se lee y aprender el idioma, pero actualmente no lo utiliza. Si usted busca en internet una página de Israel, un periódico, no tiene vocales, va a encontrar consonantes como esta. Pero sí, en las escuelas, los colegios, los niños sí las utilizan para empezar a aprender el idioma. Luego ya las dejan de utilizar y solamente con consonantes. Entonces aquí encontramos las consonantes. Este es un verso, como les decía al principio, esto es un versículo de la palabra del Señor que entre todos vamos a ir despejando y vamos a aprender un poquito de este idioma y vamos a aprender algo con la ayuda del Señor, bíblico obviamente, un mensaje basado en las Escrituras. Entonces, decimos esto y originalmente, entonces vamos a hablar del origen del idioma hebreo, aquí muy rápido, para no entrar en mucho detalle. El idioma hebreo, por ejemplo, es miembro de la familia de idiomas semitas. Hoy en día se hablan 2 idiomas semitas de esta familia. Uno es el hebreo y el otro es el árabe. El hebreo es el que vamos a ver el día de hoy un poquito. Ese es conocido como el idioma de Canaán. Por ejemplo, en el libro de Isaías, el capítulo 19, verso 18 dice, dice, aquel día 5 ciudades en la tierra de Egipto hablarán la lengua de Canaán y jurarán lealtad al Señor de los ejércitos. Una de ellas será llamada ciudad de destrucción. Entonces, fíjense que ahí en Isaías, el idioma que se hablaba en Canaán era el idioma del hebreo. Entonces, ese es el idioma que se hablaba allí. El hebreo se ha hablado y se ha escrito desde los tiempos antiguos, desde el Antiguo Testamento como medio para la oración y el estudio de las Escrituras. Como les decía ahorita, el idioma hebreo no tenía vocales ni signos diacríticos. Por ejemplo, las tildes que nosotros usamos en español, el hebreo no las tiene. No tiene comas, por ejemplo. Todos esos signos que nosotros manejamos en el español, el hebreo no los tiene. Sin embargo, decirles también que, por ejemplo, en este idioma hebreo, originalmente los judíos, el pueblo de Israel hablaba el hebreo, pero luego en el periodo del exilio, cuando, por ejemplo, el pueblo judío fue llevado a Babilonia, ahí hubo un tema, una transición entre idiomas y el judío dejó de hablar el idioma hebreo y adoptó el idioma arameo como su idioma principal. Entonces, el hebreo fue dejándose de hablar por las personas comunes y solamente se usaba como medio para la oración, por eso están resaltada aquí esta palabra, y el estudio de las Escrituras. Luego ellos hablaban el arameo, que fue el idioma que habló nuestro Señor Jesucristo en su manifestación aquí en tierra. Y luego del arameo, acuérdense ustedes, si miramos un poquito la historia, cuando Alejandro Magno conquistó gran parte del mundo antiguo, él llevaba consigo una cultura que muchos llaman la cultura helenística.
esa cultura helenística, entre otras cosas, iba acompañada del idioma griego. El idioma griego fue adoptado por mucha gente a medida que el imperio de Alejandro Magno iba creciendo, iba arropando los demás reinos que tenía a su alrededor, iba llevando consigo esta cultura helenística, entre ellos el idioma griego, y posteriormente muchos judíos empezaron a hablar el idioma griego. Entonces, ya el idioma hebreo en sí no se hablaba solamente para la oración y las escrituras, es decir, como liturgia dentro de un culto se hablaba el hebreo. Entonces aquí empezamos a ver, vamos a empezar a descifrar aquí este versículo de la palabra del Señor, que está compuesto, si lo vemos aquí, por 1, 2, 3 y 4 palabras. 4 palabras que hay aquí en este versículo de la palabra del Señor, que vamos a empezar a verlas ahora. Entonces, fíjense, y ahí empiezo a darles un poquito de pistas con la imagen que tenemos aquí, en donde este verso, si vemos con la imagen anterior, estas son las consonantes, pero ya con este nuevo sistema de vocales que le agregaron este grupo de estudiosos que les comentaba hace un rato, que se llamaban los masoretas. Estas personas, con el fin de preservar el idioma, le agregaron estos signos vocálicos. Aquí los empezamos a ver. Estos punticos que ustedes ven y que no veían en la imagen anterior, es lo que llamamos las vocales y signos diacríticos, para diferenciar y para empezar a mirar cuáles son las vocales del hebreo asociadas a cada una de las consonantes que están aquí. Todas estas que están aquí son consonantes y los punticos que vemos arriba o abajo son las vocales. Amén. Entonces, fíjense la particularidad, y aquí empezamos a ver algunas particularidades del idioma hebreo. Estas particularidades, por ejemplo, nosotros las vocales las tenemos dentro, es decir, después de una consonante. Por ejemplo, si decimos casa, tenemos la consonante, una vocal, otra consonante y otra vocal, ¿cierto? Dentro de la palabra. Pero ellos optaron por colocarle estos signos arriba y abajo. ¿Por qué? Porque no querían alterar el texto original. Es decir, si le agregaban las vocales dentro de las consonantes, pues las palabras se iban a agrandar dependiendo de las vocales que le agregaran, ¿cierto? Entonces, ellos, para conservar la fidelidad del texto, le agregaron arriba y abajo estas vocales, porque al final, ellos lo que hacían como control de calidad, cuando copiaban, hacían copias de uno a otros manuscritos, ellos contaban las palabras y así era un punto, digamos, de control de calidad para saber que el texto copiado era fiel al que desde el que se había copiado. Es decir, si yo copiaba este versículo hacia otro, yo contaba las palabras y decía, bueno, no ha sido alterado. Era uno de los controles de calidad que ellos hacían, y al final, por ejemplo, el texto masorético al final tiene un conteo de palabras. Entonces, por ejemplo, 5.000 palabras. Y cuando yo copiaba hacía otra copia, hacía el conteo y al final colocaba 5.000 palabras. Esa era una de las formas para saber que las copias que se hacían, que eran a mano, porque en ese momento no había imprenta, eran a mano, una forma para conservar y para establecer que ese era el idioma y que se había conservado la integridad del texto. Entonces, bueno, seguimos aquí entonces mirando esto. Ya sabemos entonces que estos son consonantes que se lee de derecha a izquierda. Esta es una frase, esta es otra palabra y esta es otra frase. Y aquí están las vocales. En la siguiente, aquí estoy resaltando en un cuadrito las vocales. Fíjense lo que hemos venido diciendo. Aquí están las vocales acompañados de las frases para facilitar la lectura. Ese es como el objetivo de estos signos masoréticos o nikud, como le llaman los hebreos también, el nikud. Bueno, vamos a empezar entonces aquí a mirar esta primera palabra que está aquí. Es el nombre divino. Si uno mira el texto hebreo original, que está en usted mira en una página web, por ejemplo, y mira por ejemplo, hay una página que se llama Bible Gateway. En esa página están todas las versiones de la Biblia y usted busca un versículo y la puede mirar en cualquier versión, entre ellos el idioma hebreo, basado en la Biblia, en el código del Leningrado, que es uno de los códigos más, el más usado por los estudiosos. Entonces,
Esta primera palabra, aquí vemos el nombre divino en esta primera palabra. Es el famoso tetragramaton. ¿Ok? Esta primera palabra que vemos aquí es el famoso tetragramaton, que está compuesto por 4 consonantes. 1, 2, 3 y 4. Esta consonante que vemos aquí es la yod, es una de las consonantes. Este se llama G, que es como la G, la H que tenemos nosotros. Este es una B, algunos la traducen como W, pero es la misma la B y la H. Y, H, B o W, H. 4 palabras, cuatro consonantes, perdón, que conforman el tetragrama, para referirse al nombre divino, al nombre de nuestro Señor. Entonces, esta primera palabra, lo primero que hay que decir aquí es que los judíos estudiosos, ellos, algunos, bueno, todos optaban por es decir, no hacer una alusión directa al nombre divino. Ellos lo sustituían por otro. Entonces, por ejemplo, ellos aquí no lo leían textualmente o literalmente, sino que optaban por cambiarlo por Adonai. Adonai. ¿Qué significa Señor? Entonces, pero aquí vemos el nombre divino. Ellos lo sustituían por Adonai. Cuando veían el texto aquí había en el texto hebreo, hay una marca que se llama el Ketiv Kereb, es decir, lo que está escrito, pero como se debe leer. Está escrito así, pero se debe de leer Adonai. Entonces, cuando la persona iba a leer esta parte, no leía el nombre divino, sino que lo sustituía por Adonai, que es el Señor. Si usted escucha, por ejemplo, este verso, que ahorita lo vamos a descifrar cuál es en audio, aquí, por ejemplo, no dicen Jehová, sino que dicen Adonai. Lo pronuncian como Adonai. Luego, más adelante, unas personas en las traducciones hicieron una combinación entre Adonai y este nombre divino, porque lo que les decía al principio, como no había vocales, cualquiera combinación, si alguien no sabía esta palabra de memoria, cualquiera combinación podría significar esta palabra. Es decir, si yo le ponía aquí una A, una E o una I, tantas combinaciones como fuera, podría sonar el nombre divino. Entonces nadie sabía cómo se pronunciaba, a menos que se supiera la palabra de memoria. Entonces, para facilitar la lectura de este nombre, hicieron una combinación entre el nombre Adonai y salió o resultó mejor el nombre de Jehová. Entonces, esta es la primera palabra, Jehová. Pero literalmente, si uno lee aquí, esta es una vocal que es la E y esta es otra vocal que es la A, diría aquí Yehuá, porque estas consonantes, algunas de ellas, cuando no están las vocales, que son lo que les decía ahorita, por ejemplo, en el hebreo contemporáneo, hay algunas consonantes que sirven como vocales, que se llaman madres de lectura. Y, por ejemplo, esta B es una de ellas y funciona como U. Entonces, esta primera palabra es Jehová, sería Yehuá o Yahvé. Por eso ustedes en algunas Biblias colocan aquí o ven aquí que dice Yahvé para referirse a Jehová. En algunas Biblias aparece Jehová, otras aparece el Señor, porque hacen una traducción de Adonai, que es el Señor, al español. Pero literalmente aquí diría Yehuá. Amén. Y en algunas usted encontrará Yahvé, otras encontrará Adonai y otras encontrará el Señor. Entonces, esta es la primera palabra, Jehová. Esta segunda palabra que vemos acá, aquí también hay otra particularidad y ahí empieza uno a ver lo interesante de este idioma hebreo, porque para uno descifrar lo que dice una frase, por ejemplo, nosotros tenemos, cuando decimos, nosotros separamos las cosas, separamos el sustantivo, separamos el adjetivo, separamos el artículo, si tiene la frase un artículo, la preposición, la conjunción, todas esas, nosotros en el español las separamos. Por ejemplo, si uno dice, y el rey de reyes, para nosotros cada una de ellas, el i es una palabra, el él es otra, rey es otra, y de reyes es otra. En el hebreo no es así. En el hebreo, ese tipo de la preposición, el sufijo, la conjunción, todos esos se unen al sustantivo. En este caso, este es un sustantivo. Y nosotros tenemos que ir desmenuzando, como cuando uno pela una cebolla, quitándole esas capas, quitándole si tiene un sufijo, si tiene una preposición,
para ver qué palabra es la que estamos leyendo. Y encontramos la raíz de esa palabra. Entonces, por eso ustedes han escuchado, por ejemplo, algunos que dicen, esta palabra viene de la raíz hebrea que significa esto o lo otro. Porque hay que quitarles si tiene conjunciones, preposiciones o sufijos. En este caso, esta letra, esta consonante es una resh y esta es una ayin. Y estas dos letras, y separándolas con este sufijo, esta palabra está compuesta por un sufijo prenominal, que es un sufijo posesivo, es decir, cuando nosotros decimos mi casa, mi carro, mi Biblia, mi computador, nosotros lo ponemos antes. En el hebreo no, el hebreo aparece como un sufijo y se llama un sufijo prenominal. Entonces, y está en primera persona. Por ejemplo, nosotros cuando decimos nuestro carro, nuestra Biblia, mi carro, mi Biblia, en el hebreo eso está unido y cambia obviamente dependiendo la persona, si está en primera persona, en segunda persona, en tercera persona. En este caso está en primera persona y es un sufijo prenominal, y estas dos letras vienen de una raíz de una palabra que significa pastor, que se pronuncia roé. Roé es pastor, pero al tener este sufijo sería roí, es decir, mi pastor. Esta palabra entonces diría mi pastor. Y la primera, que es Jehová, o Yahvé, o Yehová, como dicen algunos, o el Señor, o Adonai. Adonai, mi pastor. Amén. Si han notado, por ejemplo, aquí no aparece el verbo ser o estar, que sí aparece en la Reina Valera, que dice Jehová es mi pastor. El verbo ser o estar en hebreo es un poco diferente, y hay que colocárselo, no es tal cual como lo tenemos en español, y hay que de pronto acomodarlo porque nosotros sí lo usamos. Pero en el hebreo no aparece. Yehová roí, Jehová mi pastor. La siguiente palabra es una partícula negativa. Esta es una lamed, es decir, una L. Esta alef es la primera letra del alfabeto, es muda, es decir, no se pronuncia. Y esta vocal es la O. Entonces aquí diría lo. Esta es una vocal O. Esta es una lamed y diría lo. Una partícula negativa, es decir, no. Y la siguiente es un verbo. El siguiente es un verbo. Los verbos en hebreo también son muy diferentes a como nosotros lo tenemos en español. Nosotros, por ejemplo, hablamos de tiempo pasado, presente, futuro. En hebreo no es así. En hebreo tenemos formas verbales y tenemos verbos perfectos e imperfectos. El verbo perfecto es cuando algo ya está terminado. Por ejemplo, yo estudié, ya yo terminé esa acción. Esa acción fue completada, o yo comí, o yo cené. Ya fue algo que yo hice en el pasado y ya lo terminé. El verbo imperfecto nos sugiere algo que ha pasado, pero todavía no se ha completado. Está en el pasado, se puede seguir haciendo y aún se seguirá haciendo en el futuro. Es un poco diferente a como nosotros lo tenemos en español. No tenemos algo tan similar de cómo nosotros lo diríamos en español. Entonces, en hebreo existen esos tiempos verbales y además hay unas formas verbales. Hay 6, 7 formas verbales en el hebreo, dependiendo, por ejemplo, el verbo, la forma verbal más básica se llama el kal, que es la forma más básica y la más usada en el texto bíblico. Y hay otras formas verbales dependiendo la intensidad, dependiendo de otros temas. Y además de eso, hay 8 conjugaciones en el verbo hebreo. Entonces, esta palabra es la clave aquí porque es la que vamos a mirar a continuación. Aquí la vemos un poco mejor, es la misma palabra. Entonces, esta es una alef, como les decía ahorita. Esta es una vocal E. Esta es una G en hebreo. Esta es una Same, o sea, una S. Y esta es una Resh, como la que veíamos ahorita. O sea que aquí diría exar. Exar. E, la H, la S y la R. Exar diría aquí. Y este verbo viene de una raíz hebrea que son estas tres consonantes que vemos acá y significa decrecer, reducirse o faltar. ¿Ok? Como lo decíamos ahorita, este verbo es un cal imperfecto, es decir, es una acción, denota una acción, perdón, incompleta, es decir, ya sea pasado, presente o futuro. Esta palabra la vemos, por ejemplo, aquí traje dos versículos de la Biblia donde se usa esta palabra.
Génesis 8:3 dice en la Biblia de las Américas, las aguas bajaron gradualmente, esto sucedió después del diluvio, las aguas bajaron gradualmente de sobre la tierra y al cabo de 150 días las aguas habían decrecido. Fíjense, es la misma palabra que vemos acá, decrecido. Y en Génesis 18:28, cuando Abraham está hablando con el Señor y está negociando allí para que no, están hablando de lo que va a pasar con Sodoma y Gomorra. Entonces, en Génesis 18:28, en la Biblia de las Américas, le dice Abraham al Señor, tal vez falten 5 para los 50 justos, destruirás por los 5 a toda la ciudad. Y el Señor respondió, no, no la destruiré si hallo allí 45. Es decir, que esta palabra nos da una idea. Empezamos a ver cuál es la esencia de esta palabra porque nos da una idea de cuál es el matiz. Y si vemos aquí, de crecer, faltar, es de eso, de no verme, aquí dice reducirse. Por ejemplo, algunas personas ahorita en la pandemia, algunos se les ha reducido los ingresos, ¿cierto? Yo tenía unos ingresos antes de la pandemia, pero durante la pandemia yo tuve una reducción, decrecí en ingresos con relación a lo que tenía. Es decir, me falta actualmente, en comparación con lo que tenía hace unos meses, tengo un faltante. Y eso es lo que es la idea detrás de este verbo. Tengo un faltante en relación a lo que tenía. Es decir, hay una diferencia. Lo que tenía a lo que tengo ahora, he decrecido, me he reducido, me falta algo. Entonces, aquí empezamos ya a ver lo que dice este versículo, es el Salmo 23:1. Jehová mi pastor no faltará. Entonces vamos a ver cómo están en varios versiones de la Biblia. En la Biblia Dios habla y dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. La Biblia de las Américas dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Nueva Traducción Viviente dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Y la traducción en lenguaje actual dice, tú, Dios mío, eres mi pastor, contigo nada me falta. Entonces, si uno ve, por ejemplo, las distintas versiones de la Biblia en cómo se traduce este verso a partir de lo que ya hemos mirado y discutido y revisado, podemos empezar a darle nosotros esta enseñanza para nosotros, para nuestras vidas, a partir de lo que hemos investigado. El nombre divino que aparece en el primero, fíjense que muchos dicen el Señor, el Señor, el Señor, y en la Reina Valera dice Jehová. Pero lo que está detrás o la esencia del nombre divino es precisamente lo que le dijo el Señor a Moisés allá en Éxodo 3:14, donde dijo, bueno, ¿cuál es tu nombre? Y él dijo, yo soy el que soy. Esa es la esencia de este nombre divino que está aquí conformado por estas 4 letras, y es el mismo Dios todopoderoso que está, el mismo, como dice la Biblia, el Dios de ayer, hoy y por los siglos. El mismo Dios todopoderoso, el mismo que le habló a Moisés, el mismo que se manifestó en carne, el que está hoy con nosotros aquí, es el mismo Dios. Y ese Dios es nuestro pastor. Fíjense que este sufijo prenominal, cuando yo digo que algo es mío, es porque algo me pertenece, yo lo hago mío. Y yo cuando hago algo mío, yo estoy pendiente de eso que es mío. Yo lo cuido, estoy pendiente de dónde está, en qué momento. Cuando yo digo, por ejemplo, este vaso es mío o esta Biblia es mía, yo la cuido, la tengo, la monitoreo, sé dónde está ubicada, voy con ella, la cuido, la uso porque es mía. Y es lo mismo que está aquí en este verso, en este salmo de David. David dice, el Señor es mi pastor. Y es parte de la enseñanza que quiero traerles en esta hora, y a mí también, por supuesto, porque si nosotros aceptamos o afirmamos que el Señor es nuestro pastor, tenemos que también dejarnos llevar por lo que sigue en los siguientes versos de la palabra. El Señor es mi pastor, y dice acá, no faltará, nada me faltará, también está bien, nada me faltará o no faltará. De lo que yo tengo, o hay un salmo que dice, Jehová es mi porción, el Señor es mi porción, solo tú eres mi Dios, contigo tengo todo. Él es nuestro Dios, y si nosotros aceptamos y estamos bajo el rebaño de ese pastor, téngalo por seguro que nada nos va a faltar. No vamos a tener faltantes en nuestras vidas. Si nosotros abrimos un poquito nuestra mente
porque la Biblia dice que el hombre espiritual acomoda las cosas en su sitio, y lo vemos desde el plano espiritual, porque alguno dirá, bueno, de pronto lo orientará a las propiedades, me faltará esta propiedad, me faltará esto, lo otro. No, hablemos en términos espirituales. Si el Señor es nuestro pastor, nada nos va a faltar. Es decir, no nos ha faltado, no nos falta en el presente y no nos faltará en el futuro. Tengo todo lo que necesito, como dice la traducción viviente. Contigo nada me falta. Si nuestro pastor, si nuestro Dios es nuestro pastor y nosotros estamos en su rebaño, bajo su cuidado, nada nos va a faltar. Fíjense que, por ejemplo, este salmo que escribió David, David era también pastor de ovejas, ¿cierto? Entonces, cuando él fue, por ejemplo, cuando los filisteos, la batalla de los filisteos, y él fue allá cuando estaba a visitar a los hermanos, cuando había esta batalla, él se presentó donde Saúl, porque él dijo, bueno, y este incircunciso, refiriéndose a Goliat, ¿por qué maltrata así a los hijos de Dios? Y bueno, se molestó y dijo que él iba a pelear contra Goliat. Saúl lo mandó a llamar y le dijo, bueno, ¿qué es lo que tú quieres? No, yo voy y peleo contra Goliat. Y Saúl le cuestiona eso y le dice, bueno, ¿y cuál es tu experiencia en el campo de batalla? Porque esta persona que está allí, Goliat, es una persona de guerra. ¿Cuál es tu experiencia en el campo de la guerra? Y dice David, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Ese es como el trabajo del pastor. El pastor está pendiente de que no venga nada malo, de que las ovejas estén bien, de que nada les falte. Si viene alguna amenaza, el pastor está allí y los defiende. Fíjense lo que dice el Señor ya en el Nuevo Testamento, en la epístola del apóstol Juan, capítulo 10, verso 11. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él es nuestro pastor, Él es nuestro Dios. Si nosotros tenemos la plena confianza, como dice David, Jehová es mi pastor, si nosotros lo aceptamos así, si lo asimilamos así, téngalo por seguro que nada nos falta. Los hermanos que están aquí escuchando, que llevan muchos años siguiendo al Señor, pueden dar testimonio de que nada les ha faltado, de que nada les falta actualmente, y téngalo por seguro de que nada les faltará. Yo sé que los hermanos que están ahí escuchándome, que tienen, vuelvo y lo reitero, 20, 10, 30 años siguiendo al Señor, sé que no me dejarán mentir cuando digo que el Señor no les ha faltado, no les falta y nunca les faltará. Sé que ellos tendrían muchos testimonios en decir, hermano, yo estuve así y estuve así, pero el Señor estuvo ahí. Hermano, yo estuve en esta situación donde me faltó, me pasó esto, lo otro, pero el Señor estuvo allí conmigo, y el Señor está contigo allí en esa situación donde tú te encuentras, donde tú estás actualmente. El Señor está allí contigo, está aquí conmigo, y no nos va a faltar. Si seguimos leyendo este salmo, ya para ir concluyendo, si seguimos leyendo este salmo, vemos, por ejemplo, en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Yo subrayé aquí en estos versos, si lo pueden ver ahí en la pantalla, estos verbos todos están en el mismo tiempo verbal que estamos estudiando, en el que estudiamos esto. Nada me faltará, me hará descansar, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará, no temeré mal alguno, tú estarás conmigo, me seguirán la misericordia y el bien todos los días de mi vida. Y hermano, yo estuve mirando cada uno de estos verbos, perdón. Todos estos verbos tienen la misma forma verbal, son verbos imperfectos, es decir,
como lo leíamos ahorita. Es algo que se hizo en el pasado, pero que también se puede hacer en el presente y seguirá haciendo en el futuro. El Señor nos ha hecho descansar, nos hace descansar y nos hará descansar. Nos pastoreará, nos ha pastoreado, nos ha confortado. Si alguien o alguno está pasando por un momento de aflicción en su alma, allá en su corazón, el Señor conforta nuestras almas. Él nos guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Él sabe por dónde debemos ir, Él sabe por dónde debemos andar. Aunque ande en valle de sombra de muerte, estos días donde las noticias no son muy alentadoras, donde el número de muertes crece y crece, dice la Biblia, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Él ha estado con nosotros, seguirá estando con nosotros y estará, porque la Biblia dice que Él nos guiará aún más allá de la muerte. Amén. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y la promesa, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, esta es la enseñanza que quería traerles en esta noche, para que nos fuéramos con ese pensamiento, este pensamiento y esta voz de aliento, porque de pronto alguno está en su mente, de pronto batallando con algo, de pronto está allí mirándose, sintiéndose solo, sintiéndose atribulado, sintiéndose afligido, pero la palabra que el Señor nos trae en esta noche es que Él es nuestro pastor. Y apersónese de esa palabra, apersónese, haga la propia, diga, Señor, tú eres mi pastor, yo he puesto mi vida en tus manos, yo he puesto mi hogar en tus manos, yo he puesto mi familia en tus manos, yo he puesto todo lo que soy en tus manos. Entonces, Señor, si tú eres nuestro pastor, nada nos va a faltar. Yo quisiera que nuestros hermanos de ahí de la alabanza, hermano Ángel, nos ayudara cantando esa canción que dice, puedo confiar en el Señor. Amén. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, el Señor estará allí. Pase lo que pase, vengan vientos, lo que sea, el Señor estará allí. Y si Él está allí, lo tenemos todo. Nada nos va a faltar. Amén, amén. Confiar en el Señor, no me va a faltar. Confiar en el Señor, no me va a faltar. Si el sol llegara a oscurecer y no brillara más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar. Puedo descansar, puedo descansar y a su mansión Cristo me guiará. Si el sol llegara a oscurecer y no brilla más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar. Confiar en el Señor, no me va a fallar. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Si el sol
Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Amén. Puedo confiar en el Amén. Señor. Él no nos va a fallar, ni nos ha fallado, ni nos va a fallar. Porque Gloria a Él Dios. es fiel y verdadero. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y así como a nosotros, a veces, como dice la Biblia, nosotros a veces somos infieles. Un día somos, al otro día no somos, pero el Señor siempre permanece, siempre es el mismo y Él Amén. no cambia. Amén. Amén. Entonces, hermanos, gracias al al Señor que nos permite reconfortarnos a través de su palabra. Quiero entonces Amén. decirles o anunciarles que próximamente tendremos otro estudio, no este sábado, sino en otra ocasión, otro estudio sobre los 3 verbos en la creación. También es un estudio muy hermoso de los 3 verbos en la creación para que estemos atentos. El próximo sábado tendremos otra enseñanza, pero en otra ocasión les estaremos contando para que también estemos atentos a este estudio también de los 3 verbos en la creación. Es una enseñanza muy hermosa para que no se la pierdan. El próximo sábado Amén. Amén. nos estará acompañando en la enseñanza de la palabra del Señor. Entonces, hermanos, invitarles para que estemos conectados en estos cultos de jóvenes. Es un tiempo de adoración, de enseñanza, de estar orando los unos por los otros. Quiero entonces que hagamos una oración, hermanos, por los hermanos que están de pronto quebrantados de salud, afligidos, que tienen algún problema espiritual, físico, económico. Si alguien quiere expresarlo, adelante, hay plena confianza para hacerlo, lo quiere poner en el chat. Si de pronto lo quiere tener en su corazón, el Señor también lo sabe. Dice la Biblia, aún no está la palabra en mi boca y aquí tú la sabes todo. Entonces, si hay alguien, adelante, no sé. Por la hermana Sandra, oremos. Amén. Oremos por nuestra hermana Sandra López. Amén, El amén. Señor la siga fortaleciendo. A veces las pruebas llegan a nuestra vida y lo que nosotros necesitamos es que el Señor nos fortalezca para poder pasar la prueba en victoria. Amén. Entonces, Amén. vamos a orar para que el Señor nos dé la fortaleza para pasar las pruebas en victoria. Bueno, si no hay nadie más, entonces orar por los hermanos que se encuentran quebrantados de salud, la hermana Sandra, todos los que de pronto están con alguna afección, el Señor la conoce y estoy seguro que Él, en su gran amor y misericordia, puede hacer algo y puede hacerlo porque para Él no hay nada imposible. Si está en su voluntad, en su tiempo, téngalo plena seguridad de que así será. Entonces, quiero invitar entonces a nuestra hermana Abigail que ella nos dirija en esta oración en el nombre del Señor Jesús. Amén, hermano. Bueno, yo quisiera también expresar una petición en este momento. Me gustaría que oráramos también por mis estudios. En esta semana he hecho un intersemestral para adelantar materias, pues aprovechando el tiempo de vacaciones. Entonces, bueno, que el Señor me ayude. Ya la otra semana terminamos, entonces espero que el Señor me permita terminar esas materias que estoy viendo, poder pasarlas para poder ver las siguientes y que el Señor se metiendo en su mano, como les compartí en alguna otra ocasión. Él fue el que me dio la oportunidad de seguir mi formación académica y es algo que siempre le estaré muy agradecida. Y que Él sea ayudándome a culminar esta etapa tan importante de mi vida, amén. Entonces también quisiera expresarles esta petición. Entonces vamos a orar por todas estas peticiones que se han expuesto, por las que cada uno tiene en su corazón, porque el Señor más que nadie las conoce, amén. Amén, gloria a Dios. Señor Jesús, soberano Dios, en esta hora te Oh, damos las bendito gracias, Señor Señor, Jesús. por este tiempo que pudimos pasar en tu presencia, por tu palabra, Señor, Por este por los tiempo cantos, las precioso en tu alabanzas, presencia, Dios mío,
por las Padre oraciones, bendito cada de la momento gloria, que Señor. vivimos En este fue momento muy ponemos las importante y muy manos especial, Camino, Señor. de tu mano, Gracias. de tu mano. Gracias por este espacio que Pero tuvimos, cuidamos, Dios. Y en esta hora venimos no ponemos delante de tu tu vida presencia una vez directamente, más para colocar en tus manos todas estas Padre peticiones que hemos bendito, puesto, Señor, delante de tu Padre presencia. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor Jesús? bendito, Tú eres quien nos pone en lugares de delicados pasos, Señor. Tú eres quien nos pone en las alturas, Dios mío, y haces nuestros pies como de siervas, oh Dios. En esta hora te pedimos por cada una de estas necesidades que expresamos, por la salud de los hermanos. La hermana Sandra la colocamos en tu presencia, oh Dios. Nuestros niños, los jóvenes, Señor, los colocamos en tu presencia para que seas tú guardándonos, cubriéndonos con tu santa presencia, oh Dios de la gloria. Por mis estudios también te pedimos, Señor, por todos los hermanos que estén trabajando, estudiando, Señor, mete tu mano sobre ellos, Dios de la gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y te agradecemos por tu inmenso amor y tu inmensa economía, Señor, de cualquier Gracias, hermano, Señor. Señor. amén y amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén. Bien, hermano, el tiempo ha avanzado un poquito, sin embargo, quisiera apelar un poquito a su paciencia, unos segunditos, porque quisiéramos una oración más en favor de los jóvenes de Cedritos. Y quisiera pedirle el favor a nuestra hermana Nubia, que la vi por ahí, si se encuentra todavía ahí disponible. Quisiera pedirle el favor a nuestra hermana Nubia que hiciera una oración en esta hora por los jóvenes de Cedritos. Amén. En cabeza de, bueno, los del comité principalmente, por mí, el hermano Ángel David, la hermana Milena, la hermana Abigail, la hermana Mónica y la hermana Nigiret y todos los jóvenes de la congregación. Amén. El Señor nos ayude, son múltiples las circunstancias, de pronto se hace también difícil el conocer y el estar cerca por el tema de la pandemia. Entonces, hermanos, quisiera pedirles un segundito más, unos minuticos para que hagamos esta oración y que la hermana Nubia nos dirija en esta oración. Amén, amén. Padre Celestial, Señor Jesús. Padre, la Una gloria. vez más, Señor, te damos toda la gloria y te damos toda la honra en esta hora, Señor Jesús. Padre, en un solo clamor nos unimos y te pedimos en el nombre de Jesucristo por todos los jóvenes de tu iglesia, de tu pueblo, Señor, por el comité del joven, el hermano Miguel Calderón, Abigail Calderón, Señor, por todos los que conforman este comité, Señor, la hermana Lina Barros, Señor, de estos Giret, lo más por importante, Ángel David López, Señor, por Milena López, Señor, fortaleciendo por todos los jóvenes, por Mónica, Padre Santo, ayúdales, Señor Jesús, bendíceles de una manera especial, Señor, que tu presencia nunca les falte, Señor, límpiales de toda tentación, de todo peligro y de todo mal, Señor, fortaléceles cada día, oh Dios de la gloria, Señor, guía su paso, Señor, guíalos, Señor, guárdalos, protégelos, bendícelos de una manera especial, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, les diga toda verdad cada día, Señor. Concédele los anhelos de su corazón. Derrama bendiciones en todos los jóvenes de nuestra congregación. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Muchas gracias, hermana Nubia, que el Señor la bendiga. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, entonces, muchas gracias por haberse conectado en esta hora, habernos acompañado a este servicio, los que no se conectaron, también que el Señor los bendiga grandemente. Quisiera pedirle entonces, ya para despedirnos, a nuestro hermano Ángel, que nos despida en oración, y ya saben, los esperamos entonces el próximo sábado a las 6 de la tarde. Nuestra hermana Abigail nos estará enseñando la palabra del Señor con nuestra hermana Milena en la dirección del culto, del servicio. El próximo sábado también tendremos una enseñanza por parte del comité de jóvenes, nuestro hermano Ángel David y nuestra hermana Nigiret, si tiene las posibilidades, porque con lo del niño también se le dificulta un poco. Pero si no, pues aquí estaremos para glorificar el nombre del Señor y les estaremos anunciando cuándo tendremos entonces la próxima enseñanza de los 3 verbos de la creación. Amén, para que estén pendientes de esta hermosa también
de esta hermosa enseñanza. Mañana en nuestra escuela dominical a las 10:30 y las diferentes actividades que hay durante la semana, el culto de oración el martes, el jueves, el ayuno el miércoles y las cadenas de oración que están allí todos los días orando y rogando los unos por los Amén. otros. Entonces, hermano Ángel David, despídanos en Amén. oración y gracias al comité de jóvenes, que mis compañeros que estuvieron ahí conectados, la hermana Abigail, la hermana Ángel, la hermana Milena, y que el Señor los bendiga a todos. Amén, amén. Vamos a orar. Señor Jesús, Padre Celestial, gracias, Señor Jesús, te Oh, damos bendito por Señor. la oportunidad que nos diste de estar Gracias, aquí una vez más reunidos para alabarte y glorificarte, Tú eres Señor. bueno, Señor. Gracias, Señor La Jesús, gloria es también por tu tuya. palabra que es nueva y nos edifica cada día. Gracias, Señor Jesús, porque podemos contar contigo en cada momento y te encontramos, Señor, en cada momento. Gracias, Señor Jesús. Muchas gracias por todas tus bendiciones. Guárdanos, Señor Jesús. Protégenos, Señor. Nos descansar esta noche, Señor, en paz. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les Amén, bendiga. hermano. Bendiciones. Bendiga a todos. Dios les bendiga a todos.